Bueno, buenas tardes con todos. Es un poco tarde y sé que están un poco cansados, así que trataré de hacer la exposición de una manera amena, pero al mismo tiempo intentando cumplir los objetivos de lo que he presentado o he trabajado para presentarles a ustedes. Bueno, nosotros tuvimos que pasar esta ponencia para la tarde porque en la mañana estuvimos un poco ajustados de tiempo y fue por eso que también esperé que hubieran ponencias específicas sobre temas genéticos, ¿no? Y estos temas genéticos que fueron brindados tanto el día de ayer como hoy en la mañana han sido específicamente relevantes para poder trabajar esto que tenemos aquí ante nosotros. Yo creo que el estrés postraumático es uno de los trastornos en psiquiatría que tienen mucha más carga de evidencia, tanto en la investigación como por el peso de los síntomas físicos que pueden llegar a tener en las personas que lo sufren. Entonces quisiera comenzar a tratar este tema con todos ustedes de una manera organizada. Lo que queremos hacer en todo caso es brindar una introducción acerca de cómo es el estrés postraumático y cómo se determina a través de nuestros sistemas de clasificación. Además, no solamente hablar del estrés postraumático en sí, sino hablar de otros conceptos que también tienen relevancia en el sistema que vamos a trabajar. Vamos a delimitar el concepto del estrés postraumático. Vamos a hablar un poquito de algunas de las cifras que tenemos aquí en el Perú. Vamos a brindar algunos aspectos con los que interactúa el trastorno con otros trastornos, tanto en psiquiatría como en otras áreas de la salud. Y vamos a hablar, porque el tema así lo exige, vamos a hablar acerca de qué elementos o qué estudios avalan, ¿no?, la carga genética del trastorno. Para eso evaluaremos desde lo más básico, ¿no?, lo antiguo, lo primigenio, que fue las investigaciones en familias. Luego se centraron las investigaciones en gemelos, luego se avanzó hacia estudios de genética molecular, los estudios GWAS e IWAS que fueron justamente trabajados por los ponentes que me antecedieron, y finalmente algunas ideas de acercamientos alternativos y perspectivas de cómo se va a trabajar el TEP o cómo se va a trabajar no solamente este tema, ¿no?, sino quizás muchos otros temas en psiquiatría en los siguientes años. Entonces, tenemos como introducción para ver cómo avanzamos en este tema, es el trastorno por estrés postraumático tiene como característica base la amplificación de respuestas de miedo que el organismo puede presentar como consecuencia de un evento traumático, ¿no? Más adelante vamos a hablar qué es el trauma. La interrelación entre la clínica y la exposición y el avance del cuadro suele ser lineal. Vale decir que las personas que realizan trastorno por estrés postraumático suelen tener una causa y una consecuencia específicas. No toda exposición al trauma, esto es importantísimo, ¿no? No toda exposición a un evento traumático va a generar trastorno por estrés postraumático. Se dice que si 100 personas fueran expuestas a un evento traumático idéntico, solamente 10 a 20 personas van a realizar el trastorno en sí mismo. Estudios de investigación justamente se han centrado en este hecho y han permitido identificar tanto los mecanismos protectores como los que generan la vulnerabilidad al cuadro. Por lo tanto, los avances en la caracterización del trastorno han sido amplios en este siglo, en el siglo XXI, ¿no? Los avances se han fomentado desde fines del siglo pasado y durante esta última década estamos viendo casi una revolución. Se pretende entonces conceptualizar todos los hechos relacionados al estrés postraumático. El trauma es una situación que representa una respuesta del cuerpo ante una situación que genera malestar, pero no es un malestar simple. Un trauma es una vivencia determinada por la persona como una situación que lo sobrepasa. Es una vivencia de miedo específica para la cual la persona no tiene las herramientas para solventarlo o para defenderse ante ello. Por lo tanto, una experiencia traumática puede ser, por ejemplo, un hecho natural como un sismo. Hace momentos vimos, ¿no? Todos nos dirigimos hacia abajo. ¿Un sismo puede generar trauma en algunas personas? Sí, claro. Un terremoto, capaz un incendio,
capaz de observar a otra persona que está siendo lastimada, tener un accidente de auto. Para ser más específicos, lo que más solemos ver como casos de trauma que generan estrés postraumático son evidentemente los ataques sexuales, ¿no? Las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, recordemos que también tenemos una historia en nuestro país y nuestra historia está marcada también por la lucha contra el terrorismo. Entonces, las víctimas de esta situación también pueden generar estrés postraumático. Las víctimas de situaciones de guerra, de conflictos bélicos, suelen generar o suelen ser pasibles de generar un estrés postraumático. Entonces, el estrés postraumático es la acumulación de estas situaciones de trauma que llevan a la persona al desarrollo de un trastorno específico. El trastorno por estrés postraumático tiene características únicas que lo enmarcan en uno de los biotipos que antes estaban caracterizados como trastornos de ansiedad y que ahora tienen su propio espectro. Tiene, por lo tanto, el trastorno de estrés postraumático tiene sus propias características y sus propias prerrogativas que en un momento las vamos a ver. Vamos a hablar de lo contrario. La palabra resiliencia es una palabra bastante conocida últimamente. La resiliencia, al contrario del trauma, hace hincapié en la capacidad de la persona para progresar en adversidad. Vale decir que la persona resiliente puede haber tenido una situación traumática o varias, pero no realiza el trastorno. Entonces, hay hechos específicos que permiten la determinación de la resiliencia. El crecimiento postraumático, ¿no? El crecimiento postraumático se ve en las personas que han tenido resiliencia o hacen uso de mecanismos resilientes para que después de una situación traumática puedan avanzar en la vida o puedan continuar en situaciones donde no desarrollan enfermedad. Finalmente, la genética y la epigenética, por eso les decía, ¿no? Son fundamentales en esta exposición porque la genética es lo que determina la herencia desde nuestros padres, desde nuestros ancestros, hacia cada uno de nosotros y lo que nosotros vamos a determinar a las personas que nos van a continuar en la línea genética, ¿no? Mientras que la epigenética, como ya hemos ido viendo en las exposiciones, es la determinación de nuevos mecanismos genéticos que no han sido heredados de nuestros padres, sino que se ocasionan por dificultades o por mutaciones específicas en la cadena de ADN. Uno de los ejemplos de los que hemos hablado, bueno, los ponentes que me han antecedido han hablado es la metilación del ADN. ¿Una metilación de ADN puede generar una nueva secuencia genética? Sí. Por lo tanto, eso quiere decir que si mi abuelo fumaba, ¿yo voy a tener riesgo de cáncer? Probablemente. Entonces, esa situación que fue heredada de otra persona, pero que no estaba en sus antecesores, determina la carga epigenética. Bien, esta es la delimitación del trastorno. Como todos ustedes saben, en psiquiatría usamos ámbitos o marcos específicos para caracterizar los cuadros que tratamos. Entonces, ¿qué es lo principal en el estrés postraumático? La exposición al trauma. Bueno, no sé si se ve, pero acá está. Lo principal es la exposición al trauma. Para la exposición al trauma, cada uno de nosotros tenemos que tener alguna situación específica que nos haya generado trauma. Los siguientes síntomas representan el resto del cortejo sintomático como intrusiones, vale decir pensamientos intrusivos que determinan la situación de que la persona no puede dejar de pensar en lo que le ha ocurrido y o no puede dejar de sentir emociones vinculantes a lo que le ocurrió. La evitación, que tiene que ver, por ejemplo, si tuve un suceso específico en el colegio o en el hospital, no voy a querer volver a ese lugar porque voy a sentir que estoy en riesgo de nuevo. Eso es evitación. El humor cognitivo y los afectos negativos tienen que ver con esto, están profundamente asociados a esto. Vale decir tristeza o ansiedad sobre todo como prevalentes. El hiperarousal que mencionan aquí tiene que ver con la hiperactivación.
Vale decir que las personas que tienen estrés postraumático usualmente tienen una capacidad incrementada para activar su sistema nervioso simpático ante determinantes que a otras personas no les generarían activación. Y adicionalmente tenemos otros criterios, como por ejemplo la duración. Para diferenciar un estrés postraumático de un periodo de estrés agudo, debe pasar un mes. Vale decir que una persona que tiene una situación traumática y al día siguiente ya tiene estos síntomas, ¿tiene estrés postraumático? No. Hay que esperar, porque usualmente los periodos de estrés agudo son menores a un mes. Y además, no se debe atribuir a otras situaciones específicas. Todo esto es un cortejo sintomático que lo podemos resumir también en este bloque, ¿no? Tenemos el criterio A, exposición, el criterio B, los síntomas intrusivos, el criterio C, la evitación. Básicamente, hasta el criterio E es algo específico del trastorno. Quiere decir que la alteración en el estado de ánimo y los síntomas de hiperactivación simpática también son funcionales, claro, pero debe estar todo en conjunto. No podemos trabajar solamente con alguno de estos, o por lo menos tener la presencia de 3 a más. ¿Cómo es el TEP en el Perú? El TEP en el Perú no tiene un registro específico de data. Sin embargo, estudios recientes que aún no han sido publicados o no se han generado para autorizar, hablan de cifras cercanas a una prevalencia de vida de 8,8%. Estos estudios, sin embargo, deben evaluarse y deben establecer si tiene un sentido de continuidad y si esto realmente tiene un sentido para la población peruana. ¿Qué es lo que oficialmente se ha publicado? Se ha publicado, por lo menos en la plataforma del Estado peruano, que los establecimientos de salud atendieron más de 42,000 casos por reacciones a estrés agudo y postraumático. Esta publicación, sin embargo, no es reciente. Esto es del 2024. Entonces, ¿quiénes ocupan el primer lugar? Los adultos jóvenes, con 11,420 atenciones, seguidos de adolescentes y adultos mayores con 4,602, finalizando los niños. Creo que lo que nos falta como Estado peruano es justamente cifras que tengan un valor y un sentido de lo que nos ha pasado. Sobre todo por la historia, ¿no? Venimos de situaciones donde han habido momentos de conflicto interno, venimos de la pandemia, venimos de situaciones históricas que necesitamos empezar a trabajar con cifras, como decía la doctora, que realmente sean válidas y que realmente representen lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál es la correlación del trastorno por estrés postraumático con otros trastornos? Uno, siendo psiquiatra, usualmente tiene la capacidad de ver que el trastorno por estrés postraumático no viene solo. Usualmente viene con síntomas o de depresión o de ansiedad. Por lo tanto, la comorbilidad es altísima, es muy elevada. ¿Qué es lo más frecuente? Como les decía, el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, el trastorno por dependencia. Esto no puede perderse de vista porque las personas con estrés postraumático suelen desarrollar trastornos por dependencia a otras sustancias, varias, trastornos de personalidad y trastornos de ingesta alimentaria. Pero lo resaltante de esta diapositiva que les presento no es la comorbilidad psiquiátrica, es la comorbilidad no psiquiátrica, que por ejemplo tiene que ver con otras situaciones como los trastornos por dolor, trastornos cardíacos, trastornos digestivos y problemas de sueño. Entonces, al tener una hiperactivación simpática, es esperable que tengamos manifestaciones en el cuerpo. Y esto es importante, ¿no? No solamente lo que parece que está en la mente es lo que genera malestar en la persona. Muchos de los casos que tienen estrés postraumático también tienen manifestaciones cardíacas. Y esas manifestaciones cardíacas pueden ser muchas veces las que llevan al diagnóstico posterior de estrés postraumático. Esta diapositiva es un poco pesada,
pero al mismo tiempo habla de los síntomas que puede tener el estrés postraumático como síntomas físicos. Entonces, el investigador o la investigadora en este caso que hizo la recopilación de estos síntomas, hizo una división sutil. Puso, donde ven aquí, narrow PTSD es el estrés postraumático con las denominaciones o determinaciones muy estrictas. Mientras que aquí, en broad, lo que hicieron fue aumentar algunas determinaciones y hacer el diagnóstico un poco más laxo. Lo que permitió esto fue darnos cuenta de que muchos de los síntomas, para que puedan tener, digamos, representatividad, necesitan estar, estas esferas que ven aquí, necesitan estar más separadas de la línea de base. Entonces, cuando se hacía un diagnóstico de una manera muy, muy estricta, solamente algunos síntomas eran determinantes, mientras que aquí los síntomas comenzaron a aumentar y comenzaron a hacerse prevalentes síntomas que capaz no estaban en un espectro de identificación por parte del psiquiatra. Por ejemplo, tenemos aquí dolor de cuello, dolor en las articulaciones, rash o erupciones no específicas, celulitis, infecciones urinarias, reflujo gastroesofágico, situaciones donde, por ejemplo, también aparece, a ver qué tenemos aquí, enfermedad del esófago, aparecen otros síntomas respiratorios, otros síntomas cardíacos, aparecen además movimientos anormales del estómago, dolor crónico, trastornos de personalidad. Bueno, esto tiene que ver con desórdenes mentales específicos, ideación suicida, depresión mayor, pero, así es, síntomas respiratorios también, pero aquí tenemos algo que también es interesante, ¿no? Anemia y sobrepeso. Entonces, estos elementos lo que representan o que lo que nos quieren decir es que no estamos trabajando solamente sobre la base de un trastorno mental. Estamos trabajando en una respuesta del cuerpo ante una situación que tuvo que ver con un origen mental. Este gráfico que vamos a ver aquí tiene que ver con las estructuras cerebrales que sustentan lo que les menciono. Si bien es cierto, parece bastante intrincado, lo que necesitamos darnos cuenta es estos 3 puntos representan el trastorno por estrés postraumático. Mientras más líneas azules se interconecten, más posibilidad de conexión con otros trastornos tienen. Entonces, entre estos 3 síntomas, ¿no? Tenemos el clúster B, el clúster D, el clúster E, que ya los hemos visto, ¿no? La evitación, el hiperarousal, ¿no? Y los síntomas o desórdenes afectivos tienen correlación con otros síntomas que para este caso son para trastornos por conducta alimentaria. Pero no solo eso, también aquí tienen otros síntomas, disatisfacción corporal, bulimia, ¿no? Otros trastornos, depresión, ansiedad, estado ansioso. Entonces, el trastorno por estrés postraumático correlaciona bastante alto con otras manifestaciones que no son solamente ansiedad y depresión, ¿no? Para trastornos alimentarios también correlacionan fuerte y correlacionan porque genéticamente tenemos la posibilidad de interaccionar de esa manera. ¿Cuál es la genética? ¿Cuál es el tema que hemos venido a trabajar hoy? Esta lámina habla mucho de las investigaciones que se hicieron en un área específica en psiquiatría. Lo que vemos aquí son células del hipocampo. Y el hipocampo representa para la psiquiatría la capacidad de decir, efectivamente, desde este siglo en adelante hemos descubierto que sí hay neurogénesis en nuestros cerebros después del nacimiento. Cuando el mito era que no existía, en realidad la investigación poco a poco nos llevó a conocer que sí podíamos recuperarnos de cosas que antes pensábamos que no. La investigación en familias, doctores, ha sido lo más antiguo o lo incipiente en el trabajo de investigación no solamente para el TEP, sino para muchos otros trastornos, pero lo que demostró es que efectivamente hay un riesgo heredable y que este riesgo heredable en las personas entrañaba que
mucho de lo que nos pasaba, de lo que les pasaba a nuestros padres en su momento, en su historia de vida, también podía ser replicado en las generaciones siguientes. ¿Por qué se llegó a esto? Porque se demostró que, por ejemplo, los hijos de los sobrevivientes al Holocausto pudieron o generaron síntomas de trastorno por estrés postraumático. Y o tenían mayores posibilidades de herencia que aquellos que no les pasó. De la misma manera, en otro estudio, niños refugiados en Camboya tuvieron mayores posibilidades de desarrollo de estrés postraumático que aquellos cuyos padres no tuvieron trastorno por estrés postraumático. Entonces, la investigación en familias llevó a los investigadores a identificar la necesidad de mayor especificidad para llegar a una conclusión real sobre el problema. Entonces, ya un tiempo después, siguiendo los pasos de Yehuda, se fomentaron investigaciones en gemelos. ¿Por qué? Porque permiten identificar y cuantificar con mucha mayor certeza la contribución génica. Vale decir qué gen genera o qué complejo de genes genera el trastorno del cual estamos hablando. Entonces esclarece la contribución a la vulnerabilidad y permite identificar el mayor riesgo para el sexo femenino. Entonces, estas contribuciones en gemelos lograron determinar que la carga de la herencia es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el masculino por elementos de herencia. Entonces, verifican también el riesgo incrementado para evento traumático. ¿Esto qué quiere decir? Que gracias a los estudios en gemelos, lo que se logró identificar es no solo se hereda la vulnerabilidad al trastorno, sino también se hereda la vulnerabilidad como rasgo de personalidad. Entonces, esta hipótesis marca el hecho de que hay rasgos de personalidad. Por ejemplo, las personas que son más extrovertidas pueden heredar o pueden sufrir más tendencia al trauma. Es eso lo que se hereda también. No es solo el trastorno en sí mismo, sino la vulnerabilidad a enfrentarnos a situaciones que nos acerquen a tener una situación traumática. Entonces, estos estudios permitieron el acercamiento a los endofenotipos específicos, que son los que vamos a trabajar a continuación. La genética molecular, ahí se modificaron algunas flechitas, la genética molecular permitió a través de los estudios GWAS, que fueron ampliamente debatidos ya en la mañana y el día de ayer, permitieron presentar variantes genéticas y marcadores epigenéticos. Por ejemplo, estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? El FK506 es una proteína que afecta la capacidad de funcionamiento de los receptores de glucocorticoides en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona tiene alterados sus receptores de glucocorticoides en el cerebro, no va a tener una adecuada capacidad de respuesta al estrés, cualquiera que sea el estrés. Entonces, eso quiere decir que si esta proteína tiene una herencia determinada de mal funcionamiento, su respuesta de estrés va a ser deficiente. Esta otra tiene justamente, ¿no?, la base de vulnerabilidad del sexo femenino, tiene que ver con la respuesta en los receptores de estrógenos a los estrógenos. Entonces, se ha logrado identificar estas dos moléculas como base o prototipo de lo que pasa en el estrés postraumático con personas con moléculas específicas. Y la última, la famosa proteína C reactiva. La proteína C reactiva en este momento es trabajada o es establecida como marcador de estrés inespecífico y como marcador inespecífico de respuesta inmunológica. Por lo tanto, lo único que nos marca es que hay una inflamación, pero esa inflamación también puede pasar a nivel central. Vale decir, puede ser un marcador interesante de neuroinflamación. Eso es importante. ¿Qué son los GWAS, no? Yo creo que hemos ido trabajando sobre esta palabrita, sobre este acrónimo. Los GWAS son los estudios de asociación genética amplia. ¿Y por qué deberían importarnos como médicos o como psiquiatras? Porque estos estudios nos permiten determinar
como un acercamiento, ¿no? Y cotejamos las asociaciones de variantes genéticas comunes. Vale decir, es como tener una llave. Cada copia de esa llave va a ser una representación de vulnerabilidad específica. Si nosotros hemos procesado cómo hacer esa llave a través de estos estudios, vamos a saber qué personas heredan qué genes en específico en relación a un trastorno en particular. Entonces, ¿qué es lo que miden? Los estudios de asociación genómica miden esto, los SNPs, que son variantes de polimorfismo de nucleótido, modificaciones en el ADN entre un fenotipo, por ejemplo, el fenotipo vulnerable, versus otro fenotipo, que podría ser el fenotipo no vulnerable o, como diríamos al principio, resiliente. Entonces, si la aplicación es reciente, muchos genes han sido implicados o identificados, pero son de potencial importancia para el desarrollo de la genética y la biogenética del TEP. Y estos estudios GWAS están en realidad llevándose a cabo por consorcios específicos que también fueron mencionados, ¿no? De hecho, hay un consorcio en específico que es un consorcio psiquiátrico y un consorcio psiquiátrico para el desarrollo de investigación del TEP. Este consorcio ha sacado ya más de 2 estudios GWAS y en total se llevan más de 10 estudios GWAS desde el 2015 en adelante. Eso quiere decir que la investigación en este tema realmente viene fuerte porque como modelo básico de estrés puede al mismo tiempo determinar cómo va a ser la construcción y la arquitectura genética no solo del trastorno por estrés postraumático, sino también de otros trastornos como el trastorno depresivo, como el trastorno bipolar o como otros trastornos como el trastorno de ansiedad y que generan al mismo tiempo la gran necesidad de reinsertar a la psiquiatría en un modelo biológico. Bueno, acá no se nota mucho, pero me gustó esta lámina porque identificaron receptores específicos. En primer lugar, el receptor Toll-like. El receptor Toll, para aquellos que les gusta la inmunología, es un receptor específico de marcador de inflamación. Y el receptor ROR-A, que al mismo tiempo determina disfunciones cerebrales específicas. Además, a ver, ¿dónde estás? Acá. El receptor Ankyrin es un marcador inespecífico de inflamación neuronal. Así como esta, tenemos otra lámina más que quería mostrarles sobre esta, que es la proteína Kelch, que también se ha visto que se ve afectada en las neuronas que han generado, perdón, en la neuroglía que ha generado modificaciones neuronales en su entorno. Y este otro es un estudio cromosómico, ¿no? Como vemos aquí, lo que tenemos en el eje X, bueno, no lo podemos ver, pero acá en el eje X tenemos las posiciones de todos los cromosomas, desde el 1 hasta el X. Y lo que vemos en las líneas que van cruzando nuestra línea roja es la cantidad de variantes genéticas que se han visto relacionadas al TEP en cada cromosoma. Por lo tanto, lo que podemos observar aquí es que, por ejemplo, el cromosoma 2 tiene bastantes variantes genéticas y tenemos también el cromosoma 7 y el 11. Ahora, algo llamativo es, más adelante vamos a observar un cromosoma en particular, que es el 17, que también tiene una carga elevada e incluso un alelo específico para la determinación de estos casos. Entonces, esta lámina tiene la función de identificar cuál es la carga genética de identificación del tema para el trastorno. Entonces, no es algo pequeño. Lo que observamos aquí es que realmente hay varios genes involucrados. Y aquí, esta otra lámina también me pareció realmente interesante, porque lo que hace cada gen es determinado aquí.
Lo que hacen los genes de proceso biológico, que son las láminas, las barras en amarillo, perdón, es la función de los procesos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que más se ve afectado genéticamente en el TEP? Los procesos de biosíntesis de regulación positiva. En segundo lugar, los sistemas de desarrollo del sistema nervioso central. Vale decir la estructura, el andamiaje, la capacidad de fijación neuronal. En tercer lugar, tenemos los genes de expresión de regulación positiva y ya pasando a la función molecular, que son las barras en azul, tenemos los genes de unión al DNA. Entonces, lo que tenemos en esta lámina es, no solo tenemos los genes para el trastorno por estrés postraumático, sino tenemos las funciones alteradas que esos genes determinan en este trastorno. Vemos también abajo las funciones de membrana, ¿no? Que son importantísimas porque las membranas, como ustedes saben, son las que determinan la función de sinapsis neuronal y la función de comunicación, de regulación positiva, de regulación negativa. Entonces, al estar afectada la membrana, tanto en sináptico, presináptico como en postsináptico, se afecta la comunicación neuronal. Pasemos entonces, estamos haciendo una secuencia temporal, ¿no? Pasamos a los estudios epigenéticos. Los estudios epigenéticos ofrecen un acercamiento distinto. ¿Por qué? Porque permiten evaluar las influencias epigenéticas identificando nuevas rutas genéticas implicadas en los trastornos. Pero ¿qué pasa con estos estudios? Al ser la epigenética una tecnología nueva de 10 años de aparición, están recién teniendo peso, están recién ganando peso. Pero no quiere decir que en el presente no existan estudios. Existen estudios. Y existen estudios que al mismo tiempo determinan funcionabilidad alterada. Lo pongo aquí porque es lo que se va a venir. La epigenética es la base del trastorno por estrés postraumático y su herencia. ¿Qué es lo que analizan los estudios epigenéticos? Justamente la metilación del DNA, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, el mDNA, es la metilación del DNA en regiones marcadas epigenéticamente y cuyos hallazgos se corresponden con el conocimiento actual del trastorno por estrés postraumático. Nuevamente tenemos esta laminita que al verla aquí cerca se nota muy poco en realidad, pero lo que ofrece es algunos marcadores, por ejemplo, el marcador de linfotoxina, que tienen que ver, como ustedes recordarán, con las variantes HLA de la inmunología. Entonces, ¿cómo es que la inmunología en realidad está tan relacionada con el estrés postraumático? Porque en realidad lo que se está heredando son vulnerabilidades también a nivel inmunológico. Hay otros genes aquí importantes como el gen de ANCA o anexina. Y bueno, básicamente el trabajo con epigenética es fomentarlo de aquí para adelante. ¿Qué acercamientos alternativos tenemos, ¿no? La identificación de fenotipos, rasgos, en realidad en términos de constelación de síntomas, permite establecer límites que sean de diagnósticos estrictos en psiquiatría. La expresión de loci de rasgos cuantitativos al mismo tiempo es representativo de lo que podemos hacer para más adelante. Los loci de rasgos cuantitativos son los lugares específicos donde se marca los genes en relación al trastorno por estrés. Y lo que hacen es determinar ciertas variantes que están asociadas a enfermedad. Esto permite determinar cómo una persona puede sacar todo su fenotipo en específico y los avances que se tienen en genética van a permitir determinar y decirle a la persona, oye, tú tienes la herencia específica para tales trastornos, por lo tanto, deberías establecer estos cuidados incluso desde el nacimiento. Los registros electrónicos de salud, ¿no? Los registros electrónicos permiten la determinación específica del fenoma en relación a lo que les mencioné, ¿no? Tanto a través de la determinación del fenotipo como del genotipo.
Bien, esto corresponde a los genes que se han determinado en funciones neuronales. Si lo anterior era en relación a estructura, estos están en relación a la función de las neuronas. Entonces, las neuronas que más se afectan en el estrés postraumático son las neuronas, perdón, acá ya no se ve, las neuronas GABAérgicas. Las neuronas GABAérgicas, que al mismo tiempo, si recuerdan un poco de anatomía, son las interneuronas, las neuronas que determinan el frenado del cerebro. Y al mismo tiempo no son las únicas. Ya en un segundo lugar también tenemos a las neuronas GABAérgicas, pero de los neuroblastos. Entonces, esta determinación marca el aporte genético indiscutible a un trastorno psiquiátrico con expresión física. Bueno, vamos a pasar esto porque están un poco cansaditos, pero es importante, si lo pueden ver después, ¿no? Marca nuevamente las regiones en los cromosomas, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? ¿Qué otros hallazgos tenemos, ¿no? Se entiende que la arquitectura genética del estrés postraumático ya está marcada. Y está marcada justamente por la lámina anterior, ¿no?, que les mostré. ¿Por qué? Porque en cada cromosoma hay un determinante genético específico de este trastorno. Pero falta más. ¿Qué es lo que está pendiente? Está pendiente identificar otros roles, como el del cerebelo. El rol del cerebelo no ha quedado claro, pero está implicado. El rol del cerebelo, que hasta ahora se pensaba como un determinante motor o motriz y de coordinación, ¿no?, que es lo que sabemos a través de neuroanatomía y fisiología, también tiene un rol, una participación en el estrés postraumático. Ahora nos queda saber por qué. Lo que les decía, ¿no? Las señales se han visto más concentradas en el cromosoma 17, en el brazo Q, en la región 21. Esto quiere decir que esta área es una de las que más afectación también tiene en el estrés postraumático, porque está relacionada a cambios cerebrales. Se enfatiza el rol inmunológico y al mismo tiempo el rol de los glucocorticoides en el estrés postraumático. Se identifica el receptor de estrógeno en los estudios GWAS como mediador de la diferencia entre ambos sexos y al mismo tiempo lo que les mencionaba, ¿no?, las rutas de los marcadores genéticos convergen a vulnerabilidad en el GABA. En resumen, lo que tenemos como base es todos nosotros tenemos una arquitectura genética que ha sido heredada de nuestros padres. Tenemos además una situación epigenética que está moderada por nuestro ambiente. Nuestro ambiente nos modula. Por eso la charla que tuvimos ayer con los determinantes endocrinos, ¿no?, con los talatos, con los probióticos, con los cuidados que tengamos, determina nuestra estructura epigenética. A mejor cuidado de su salud en el presente, menos respuesta de metilación del ADN van a tener y por lo tanto menos posibilidad de afectación de otros genes van a tener. Ambos, como si fuera una balanza, tienen un eje de expresión génica y de función celular. Cada una de sus células tiene una expresión de la función que se ha visto o afectada o preservada. Y si esto falla, tenemos el estrés postraumático. El estrés postraumático, estimados doctores, es la única condición o el único trastorno en psiquiatría que tiene la determinante epigenética. ¿Por qué? Porque es necesario el trauma. Sin trauma, que no es genético, no hay estrés postraumático. Como constructo es importantísimo porque permite mucha investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos queda como investigación? Bueno, fomentarnos como país, ¿no?, a una situación que permita una mejor respuesta, una mejor identificación de casos, un mejor registro, un mejor avance en el autocuidado y una mejor capacidad social de prevención de riesgos. ¿Qué nos queda como esperanza? La resiliencia.
La resiliencia como esperanza me parece fundamental. La resiliencia no siempre se hereda, puede adquirirse con buenos hábitos, puede adquirirse con capacidad de entendimiento, leyendo. La preservación neuronal se logra a través de la lectura, a través de los buenos hábitos, a través de la actividad física, a través del buen cuidado nutricional. Entonces, la resiliencia puede ser el factor de cambio en personas que, aunque genéticamente hayan predisposiciones, puedes desarrollar ámbitos que como factor epigenético te puedan proteger del estrés postraumático. ¿Qué necesitamos? Investigar más, identificar lo que hace cada gen. No todos los genes que se han marcado están identificados. Integrar mente y cuerpo, que es lo que les decía, ¿no? Este trastorno es de expresión en el cuerpo, por lo tanto, por ejemplo, a través de los ejercicios de respiración, también puedes mejorar la respuesta del nervio vago y mejorar la respuesta a situaciones estresantes. Mecanismos biológicos para intervenciones terapéuticas, nuevamente en investigación de mejores fármacos, identificación de mecanismos de prevención, que es lo que les decía, ¿no? Bueno, muchas gracias por su tiempo.